hermosos, espero que estén hoy súper felices. Y hoy vamos a probar estos gels limpiadores que son especialmente para el rostro. Primero vamos a empezar con pues aquí te lo dejo para que lo puedas ver muchísimo mejor. Este de aquí es un gel limpiador de la marca Bioderma Sensibio Gel Moza. En sí, este de aquí es un gel limpiador especialmente para tu rostro y está aprobado dermatológicamente. Especialmente es para todo tipo de piel, pero lo que más resalta es para una piel sensible. Y también nos resalta que es para pieles rosáceas. Los que tienen aquí rojito, pues para ellos les va a calmar, supuestamente. Y lo que nos promete este gel limpiador para rostro es lo siguiente. Nos dice que es un gel espumoso, limpiador, calmante micelar para pieles especialmente sensibles. Bueno, es lo que más resalta, pero es para todo tipo de piel. Grasa, mixta, seca. ¿Ok? También nos dice que hidrata tanto rostro como ojos. Este de aquí contiene 500 ml, así que es grande. Y también cuenta con su dispensador. Entonces, como que no vas a poder contaminar el producto. En sí, su textura de este gel es transparente, no tiene olor y es sin jabón. En sí, este fue mi primer gel que yo utilicé, que comencé a utilizar estos tipos de geles así, transparentes. Entonces, según mi uso, según mi reseña, pues este gel de aquí, cuando yo lo utilicé, me lavé el rostro, solo me habría utilizado como 7 veces. ¿Y por qué? Porque me resecó la piel. Así que me comencé a lavar otra vez, me resecaba más. Me lavaba otra vez y me resecaba muchísimo más. Hasta el punto de que mi piel ya estaba como que escamosa de tanta resequedad. Así que tenía que utilizar más cremas hidratantes. En sí, mi piel de mí es una piel mixta. Mi piel de mí es como que grasosa y también seca. Y por eso es que este de aquí no lo utilicé más, solamente 8 veces y listo. Ahora sí lo utilizo con una esponjita, pero para mi cuerpo. Y ahora pues vamos con el siguiente gel limpiador, pero esto es de la marca Eucerin. Es un Dermo Pure Oil Control. También este de aquí es probado dermatológicamente, incluso tiene aquí, bueno, y te voy a enseñar su sello. Y lo que nos promete este gel es lo siguiente: limpia y reduce el exceso de grasa. De forma suave, elimina la suciedad y el maquillaje gracias a su fórmula sin jabón con un 6% de anfóteros. La piel queda muy limpia, fresca y elástica. Especialmente este gel es para pieles también mixtas, normales, grasas, secas, pero lo que más resalta en este caso son para pieles acnéicas, pieles que tengan acné. También nos menciona que es no comedogénico. Esto quiere decir que es un producto que no va a obstruir tus poros. Este de aquí viene de 400 ml y también viene con su dispensador para que lo puedas utilizar y así no contaminar el producto. Este de aquí no tiene jabón tampoco, es así. Es transparente también y no tiene olor. Y este producto pues sí lo utilicé en mi etapa del acné y también después del acné. Especialmente, como dice, resalta para pieles acnéicas, entonces lo utilicé para mi acné. Y cuando yo lo utilizaba, este de aquí,
pues no me hizo tan bien para el acné, pero sí lava bien. Y este de aquí pues no reseca como el anterior que vimos. Sí reseca, pero es muy poco, es como que pasable, no como el anterior. Así que este de aquí sí va a ser para todo tipo de piel y para todo tipo de estaciones, ya sea verano, invierno, porque no te va a resecar. Y ahora pues sí vamos con el gel limpiador de la marca Roche-Posay. Y también es un gel comprobado dermatológicamente y pues lo que promete o lo que dice este gel es lo siguiente. Dice que es un gel limpiador purificante de pieles grasosas, o sea, esto de aquí para piel grasas, este de aquí también lo tiene para piel grasas y también este de aquí es para pieles sensibles, que es lo que tiene esto supuestamente para pieles sensibles. En mi parecer creo que este gel limpiador tiene más beneficios y es más bueno. Entonces es un gel más completo. Viene así, que este de aquí es como de 400 ml y también viene así que es de 200 ml. Yo prefiero que ustedes compren de este tamaño porque viene creo que más, porque este de aquí es de 200 pero viene más o menos por aquí. Entonces mejor sale así. Y pues lo que nos promete en sí este gel es lo siguiente. Nos dice que purifica la piel con suavidad gracias a agentes limpiadores seleccionados para respetar las pieles sensibles. Elimina las impurezas y el exceso del sebo, dejando la piel limpia y fresca. Con agua termal de la Roche-Posay, calmante y antiirritante con un pH fisiológico, sin alcohol etílico. Entonces, este de aquí tiene algo más que es el agua termal. El agua termal es muy importante para el rostro, ya que este de aquí va a hidratar profundamente y también son para pieles irritadas, así que les va a calmar con esa agua termal y descongestiona esos poros abiertos. Este de aquí también viene así con su dispensador y también su textura es igual, transparente. Y según mi reseña de este producto, pues a mí me gusta muchísimo porque este de aquí no te deja la piel reseca, sí te deja hidratada, creo que es por el agua termal que también contiene. Y lo utilicé en mi etapa de acné y este de aquí sí me ayudó muchísimo. E incluso aquí en la esquinita pues te voy a dejar el link de mi video de cómo yo perdí el acné porque me salió un acné muy severo y también me salió comedones internos. Entonces ahí te lo dejo en la esquinita del video para que tú puedas ir a verlo y pierdas ese acné. Y utilicé este gel y otro producto más de la misma marca y también te enseño todos los pasos de cómo utilizarlo. Y también en este video te enseño de cómo perder esas marcas rojas, incluso cicatrices del acné que nos deja. Y pues este gel sí me gusta muchísimo porque no deja la piel reseca y eso me encanta. Y este de aquí es para todo tipo de piel seca, grasosa, porque igual te lo va a dejar hidratado y para todas estaciones del año. Y ahora pues ¿dónde lo compro? Pues lo puedes comprar en cualquier lugar, en el internet, lo puedes comprar en las boticas, en las farmacias, en las tiendas donde venden medicina, donde sea lo puedes encontrar. Ahora el precio, vamos a ver el precio. El precio va redondeando con los tres casi igual. Está más o menos, está aproximadamente 25 euros por ahí, un poquito menos, un poquito más. Y si no tienes para estos gels, porque sí cuesta, pues igual puedes utilizar tu jabón, pero tienes que utilizar un jabón de bebé, porque los otros jabones son como que un poco más agresivos y eso, entonces con el jabón de bebé pues vas a cuidar muchísimo más tu piel. Y ahora nos vamos a ver cómo se usa. Así que ahí van a ver
3 videos de cada uno el producto y pues van a ver cuál de ellos saca más espuma, porque este dice que es un gel espumante, pues vamos a ver, y también cómo queda la piel después de lavarlos. Y primero vamos a utilizar un solo clip del producto para ver qué tal espumante es. Así que vamos a frotar nuestras manitos y nos vamos a ir a nuestro rostro de manera circular. Lo puedes utilizar en la mañana y también en la tarde y luego ponerte tus cremas favoritas. Luego te va a dejar la piel suave y así quedó con tan espuma. Y ahora nos vamos a lo más importante. Mi veredicto. Bueno, empecemos primero con este de aquí, que es Bioderma. Bueno, a mí en sí me resecó la piel y a mí eso no me gusta, entonces quizá a ti no te reseca. Bueno, yo tengo la piel, como ya los dije, mixta, entonces es grasosa como seca y normal. Entonces este de aquí yo en sí ya no lo volvería a comprar. Bueno, espero que mejoren, ¿no? Y que no reseque la piel sobre todo. Entonces este de aquí ya está descartado, no lo volvería a comprar. Y ahora pues vamos con el siguiente, que es el de Eucerin. El de Eucerin pues no reseca mucho la piel, pero como que le falta algo más, como que es un gel simple y así. Este de aquí sí lo volvería a comprar, pero cuando tenga mucho dinero. Pero como que siento que le falta algo más. Dice que es para piel acnéica, pero cuando yo lo utilicé pues no hizo nada casi, pues entonces como que le falta algo. Y por último nos vamos con la marca de La Roche-Posay. Bueno, esta marca sí me ayudó muchísimo en mi etapa del acné. No reseca la piel, es muy mínimo, del 0.0001, pero ya bueno, es aceptable, ¿no? Este de aquí sí lo volvería a comprar porque sí me gusta mucho más que los anteriores. Será porque tiene agua termal y otras propiedades que resalta para poder usarlo nuestra piel. Así que este de aquí sí lo volvería a comprar.